Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Muy buenos días, apreciados hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia Misión en Tayacaja, en el Agustino. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día del Señor, domingo 27 de septiembre del 2020. Queremos continuar con la serie de estos meses titulada, o la serie Los Milagros de Jesús en tiempos de pandemia y proliferación de milagreros. Hoy día nos corresponde ver el milagro que tiene que ver con Jesús y la alimentación de los 5,000. Ahí en Juan el capítulo 6, el versículo 1 al 15, queremos tener ahí ese pasaje bíblico como base bíblica de la explicación en esta mañana. Hemos intitulado el tema de hoy, Cuando la gratitud precede al milagro. Cuando la gratitud precede al milagro, basado en Juan el capítulo 6, desde el versículo 8 en adelante. Permítame leerles la palabra del Señor en esta mañana. Vino uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos,
y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Hasta aquí la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Apreciados hermanos, cuando hablamos de la alimentación de los 5,000, podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo, así como estuvo pendiente y Él catalogó de muy importante la salvación de las almas de las personas, también la alimentación de los 5 era muy importante para Jesús, porque se dio cuenta que la gente que le había seguido había estado ya casi todo el día con Él y no habían comido. Así que el Señor no solamente se preocupó por el lado espiritual, sino que también se preocupó por el lado del cuerpo, por las necesidades humanas. La ONU en el año de 2019, en diciembre de ese año, del año pasado, dijo que había en el mundo alrededor de 265 millones de personas que no tienen que comer, y que gran parte de esa gente está entre el continente del África y del Asia. Y parte de esa gente está también por aquí, por Latinoamérica, donde nosotros los peruanos vivimos. Hay necesidad de alimentación. Y en medio de esta necesidad, Jesucristo obra un milagro. Obró ayer y obra el día de hoy. Ahora, este milagro de Jesús de alimentar 5,000 personas, no solamente nos habla de su tremendo poder, no solamente nos habla de su inmensa misericordia por el ser humano, sino nos desafía a hacer nosotros también algo por los que menos tienen. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, nos habla bien lo que los israelitas en ese contexto tenían que hacer con la gente necesitada. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos también que el mismo Dios que dice a su pueblo Israel que comparta para las necesidades de los que no tienen, ahora resulta que Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, a sus discípulos: denle ustedes de comer. Apreciados hermanos, la necesidad de la gente material también no solamente debe ser parte de nuestra oración por ellos, sino también debe ser parte de la movilización como iglesia para poder atender la necesidad de los que menos tienen. Y especialmente hoy, en día de pandemia, en el mundo entero, cuánta hambre se ha registrado, porque la gente ha perdido el trabajo, porque la gente ha perdido sus empleos, porque no hay ingresos a las familias, y sabemos que hay mucha gente el día de hoy que al perder sus trabajos y sus empleos han perdido la oportunidad de mantener, de sustentar su propia vida familiar. Así que es tremendamente importante el día de hoy abrir nuestras manos y compartir con el vecino, con la vecina, compartir con la familia que tal vez no tiene hoy día, y el compartir es parte visible de la fe cristiana. Ahora, la necesidad de ser agradecidos por las bendiciones de Dios es tremendamente claro en la palabra de Dios. Dice el Salmos 103: bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Y dice, enumera 5 razones por la cual el salmista bendice a Dios. Y la quinta razón dice, porque Él es quien sacia de bien nuestra boca. Él nos renueva las fuerzas a través de la alimentación que Él nos da. Y el Señor es bueno para con todos. ¿Sabía usted, hermano o amigo, que Dios, de forma misericordiosa, de forma generosa, el Señor permanentemente está brindándonos que comer, aun cuando nosotros de repente no somos agradecidos? Aun cuando nosotros nos olvidamos de pedirle por el pan de cada día. Pero el Señor y Dios, el creador del mundo, el creador nuestro, el que nos creó a su imagen y su semejanza, no se olvida de esta nuestra necesidad. Y Él de forma generosa, Él nos brinda su bendición. Y por eso en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová.
Así que cuando esta mañana hablemos del milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños, algunos piensan que podría haber habido unas 15,000 personas en este milagro. Ahora bien, este pasaje bíblico queremos dividirlo en tres partes. En primer lugar, Jesús antes del milagro, versículo 1 al 9. En segundo lugar, Jesús y el milagro, versículo 10 y 11. Y en tercer lugar, Jesús después del milagro, versículo 12 al 15. Cuando nosotros vemos a Jesús antes del milagro, debemos decir en primer lugar que la multitud le seguía por los milagros. Dice en el versículo 2 del capítulo 6 de Juan que la gente le seguía a causa de las señales, de las sanidades, de los milagros que Jesús estaba haciendo. En este día como ayer, hay mucha gente que sigue a Dios, pero no de corazón sincero, sino por lo que puede recibir de parte del Señor. El hombre de hoy muestra su interés por las cosas a recibir, muestra su deseo de seguir a Dios, pero por las bendiciones. Y amigos y hermanos, debe ser todo lo contrario, seguir a Dios por lo que Él es, seguir a Dios por lo grande de su persona, de lo inmenso de su misericordia, y como consecuencia, el Señor seguramente nos va a bendecir también con la alimentación. No tengamos esa actitud de seguir a Dios por interés, ya que el mismo Señor sabe el por qué le seguimos a Él. Puede ser de todo corazón o sencillamente puede ser por un interés mezquino, por algo interesado que brote en nuestro corazón. También podemos decir en esta primera parte que la multitud no se había alimentado. Versículo 3 al 5. Dice que Jesús se dio cuenta que la gente le seguía y no se había alimentado. Así que Jesús no solamente miró el lado espiritual, sino que miró también el lado físico, el lado material. Se interesó por las necesidades temporales del ser humano. Amigos, hermanos, el Señor conoce el día de hoy nuestra necesidad temporal. Sea necesidad del cuerpo, sea necesidad del alma, necesidad del espíritu, lo que fuere, Él conoce nuestras necesidades temporales. Y Él, cuando enseñó el Padre Nuestro, dijo: ustedes deben orar así. Y hablando del pan, dijo: danos hoy el pan nuestro de cada día. El Señor se complace, amigo, hermano, el que usted abra su corazón, abra sus labios y suplique al Dios de los cielos su bendición, en este caso la bendición material. Además, podemos decir que la multitud debía ser atendido por los discípulos. Jesús les dijo a los discípulos en el versículo 6 al 9, denle ustedes de comer. Si tenemos 2 panes, 5 peces, Jesús también preguntaba y decía, ¿esto va a alcanzar? Si tenemos algunas monedas para comprar pan y peces, ¿va a alcanzar estas monedas para alimentar a la gente? Obviamente el Señor sabía qué iba a hacer, pero Él preguntaba a los discípulos para ver la reacción de ellos, para ver dónde colocan su confianza, dónde colocan su certeza. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Imagino que frente a este desafío del Señor, los discípulos dijeron, pero Señor, o sea, este poco dinero que tenemos no va a alcanzar. Aquí hay un niño que tiene panes y peces, no va a alcanzar. Señor, por favor, son 5,000 hombres. En realidad podrían llegar a ser hasta 15,000 personas. Y Señor, tú nos dices que le demos nosotros de comer. Amigos, eso es lo que exactamente Jesús estaba diciendo. Y lo dice también hoy a la iglesia. Aunque seamos una congregación pequeña, aunque no tengamos todo el poder adquisitivo económico, sin embargo el Señor pulsa nuestro corazón y desea que nosotros hagamos algo y que no seamos cristianos inoperantes, insensibles, sino cristianos que en medio de esta escasez, de esta necesidad de hambre, en medio de estas necesidades materiales, podamos hacer algo. Jesús, antes del milagro, de alguna manera ya estaba obrando. En segundo lugar, Jesús y el milagro. Los 5,000 hombres se recostaron. Jesús dio esta orden
y los discípulos hicieron que se cumpla la orden. Se recostaron. Usted puede imaginarse 5,000 hombres recostados en un pasto totalmente verde. Se recostaron, y lo que hizo el Señor es que al recibir los panes, dice que el Señor agradeció. Y obviamente que agradeció a Dios su Padre. Hemos querido intitular Cuando la gratitud precede el milagro. Amigos, hermanos, qué bendición es tener un corazón agradecido a Dios. En lo poco o en lo mucho, ser agradecido a Dios. Cuando percibes que Dios te da o Dios te quita, ser agradecido al Señor. Porque la gratitud habla de un espíritu libre, habla de un espíritu saludable, habla de una vida que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. El ser verdaderamente agradecidos al Señor habla de un espíritu que está libre, un espíritu liberado, que no es egoísta y no es mezquino. Apreciados hermanos, en este tiempo de pandemia, como el Señor desea que en medio de esta pandemia sigamos agradecidos al Señor, porque la gratitud precede este milagro que el Señor iba a realizar. Encontró un corazón agradecido. Encontrar un corazón agradecido es lo que Dios hoy está buscando. ¿Recuerda la historia de los 10 leprosos? Jesús había sanado a 10 leprosos. Uno solo volvió. Y Jesús le preguntó, ¿dónde están los 9 otros que yo he sanado? El Señor está buscando en nuestros corazones la profunda gratitud por los beneficios que Él siempre nos da. Además, los discípulos recogieron a todos o de todo cuanto querían. Los discípulos y las personas pudieron alimentarse de forma muy generosa. Ellos pudieron alimentarse con todas las cosas que había recibido de parte de este milagro. Y a tanto se habían alimentado que llegamos al tercer punto. Jesús, después del milagro, versículos 12 al 15. La orden de recoger las sobras había sobrado y Jesús no estaba dispuesto a botar estas cosas, sino que pidió que se recogiese. Y los hombres vieron la señal que había hecho de la multiplicación de los 5,000 personas. Y es importante decir lo siguiente, apreciados amigos y hermanos, que el Señor, aunque hizo el tremendo milagro, Él no estaba dispuesto a botar las sobras. Él estaba dispuesto a recoger las sobras para que se repartiese todavía entre las personas de aquel momento. La gente, al ver este milagro, dice el texto número 15, la gente quiso hacer rey a Jesús. Al ver el milagro de Jesús, ¿quién sino Él podía hacer este milagro? ¿Quién sino el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que había venido al mundo, podría mostrarse como el auténtico Hijo de Dios, poderoso en hacer milagros y señales? Ahora bien, cuando nosotros concluimos esta breve reflexión, el milagro enseña que Jesús se preocupó por las necesidades materiales y temporales, porque el ser humano es una unidad, hermano y amigo. Somos cuerpo, pero también somos una vida interior. Tenemos necesidades materiales, pero también hay necesidades del alma, del espíritu. Y tal vez usted en este día tenga satisfecha las necesidades del cuerpo, las temporales. Pero amigo, ¿qué de sus necesidades del alma, del espíritu? ¿Qué de aquellas necesidades que no se ven, pero que son reales y que usted necesita satisfacerlas en este día? Sepa usted que Jesús no solamente vino a satisfacer la necesidad del hambre material, Él vino a satisfacer la necesidad de su alma, la necesidad de su corazón, la necesidad de Dios. El ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, y ese ser humano no encuentra realmente satisfacción si no se vuelve al Creador. En ese día, ¿usted se ha vuelto al Creador? El milagro sucede después que Jesús agradeció. Amigo y hermanos, no olvide que este milagro se hizo
luego de que el Señor tomó los panes y agradeció a Dios. ¡Qué bendición es poder ver los milagros de Dios cuando uno le agradece al Señor! Este milagro demanda fe en Jesucristo, demanda el poder compartir con los demás y ser agradecido a Dios. Apreciado amigo y hermano, no quisiera en este día recibir el milagro de la alimentación no solo material, sino el milagro de la alimentación de su vida espiritual. Usted tal vez en este día se da cuenta que tiene hambre, pero no tiene hambre de pan, sino tiene hambre de algo que le satisfaga su mundo interior, su vida interior. El único que puede satisfacer esa profunda necesidad es Jesús, el Hijo de Dios. Que Dios le bendiga a usted. Y este Jesucristo que sigue haciendo milagros el día de hoy en el Perú y en el mundo entero, en su iglesia y fuera de su iglesia, haga el milagro de venir a su propio corazón en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria